12:36. Oye, es que nos estábamos riendo. Estábamos ya conversando con el Feña, Fernando Mendoza, historiador, que hace tiempo no te veía. ¿Cómo estás, Feña? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, sí, tantas lunas. Pasamos de año, han pasado hartas cosas. Pasamos de año ya. Imagínate, Donald Trump, tercera vez. ¿Te cachai? No queda nada ya, presidente. 20 de enero. Sí, no queda nada, han pasado hartas cosas en Estados Unidos. 20 de enero asume Trump y el 10 también se ven intenso. Sí. El tema de Venezuela. Porque sí. el 10 de enero, que es el viernes o sábado. Sí, hoy estamos martes 7, 8 el viernes, claro. Y ya hay llamados para eso. Cuéntamelo en breve, vamos a estar haciendo un análisis completo. Sí, parece? O sea, pensaba hablar sobre lo de Corea del Sur, porque lo de Corea del Sur justo pasó y desde ahí creo que no volví, o fue lo de Siria, ¿no? Han habido tantas cosas que nunca tocamos lo de Corea del Sur, pero de igual forma ya anticipar lo que vamos a hablar la próxima semana, porque seguro vamos a hablar sobre Venezuela, porque el 10 de enero del 2025 es la fecha en donde inicia el nuevo mandato presidencial, el cual claramente, como saben, está en disputa, porque los resultados oficiales no entregados, pero asegurados por el régimen, confirman que Nicolás Maduro obtuvo un nuevo sexenio, un nuevo mandato de 6 años. Pero vemos también que Edmundo González, el candidato opositor, también reclama que triunfó. Y esto en base a las famosas actas, que son estos papeles que imprimen las máquinas electrónicas de votación, en donde al recopilar el 85% de ellas se confirma una victoria bastante contundente del candidato opositor. Estuvo en Argentina. Lo recibió Milei. ¿Venía para acá o no? Venía para acá, pero Boric por agenda estaba en el Polo Sur. Claro, ya. No sé si por una cosa subconsciente se fue como literalmente al lugar más lejano, pero no creo. Uy, no puedo. Estoy en el Polo Sur, como que claro, como justo en el lugar más lejos para no. Pero al menos en su retórica ha sido, a pesar de su tendencia política, ha mostrado bastante apoyo a Edmundo González, así que vamos a creer que realmente fue un tema de agenda. Entonces, y no es menor, porque en Chile repercute todo esto, los llamados de María Corina Machado, sin lugar a dudas, no solo son para Venezuela, sino que para quienes están en el mundo entero, venezolanos que han tenido que irse de su país, así que bueno. Entonces, y el dilema en resumen es que Edmundo González dijo que va a ir a Caracas a asumir el 10 de enero. Sí, claro. Y el régimen dijo que lo iba a meter preso si es que lo hacía. Entonces esa teleserie, ya más que teleserie drama, por eso se va a desenredar el viernes y el fin de semana, por ende el martes que viene la vamos a analizar con profundidad. Sin lugar a dudas, sí. Oye, uno lo menciona así como serio y lo leemos como noticia, pero en la interna me pasa eso, que digo, uy, qué nervios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si realmente va a lograr entrar a Venezuela. Sí, bueno, así son las dictaduras. ¿Y qué va a pasar cuando entre? Es una situación bien inédita también a nivel histórico. Pero por eso, vamos a ver qué pasa, si se da preso. Y también cómo va a responder la ciudadanía ante la toma de posesión de Maduro. Ya la ciudad está bastante militarizada, va a haber algún tipo de nueva oleada de manifestaciones, como en concordancia a la indignación que hay en amplios sectores de la sociedad, o bien si Edmundo González va a lograr entrar o no a Venezuela, si María Corina Machado va a salir de su lugar de escondite. Hay hartas incógnitas. Y si logra entrar, bueno, están pidiendo $100,000. $100,000, no, por eso. Claro, uno imagina que cero posibilidad de que logre entrar como si nada. Por eso. Pero ponle que sí, y ahí de verdad que es como una película. Hace poco vi María Antonieta. La reina Luis XVI. Sí, que es la hecha por la Sofía Coppola. Nunca la había visto. Ya. Es un clásico. Y además como que se fija mucho en los detalles, entonces como película muy girly. Ajá. Bueno, la vi y claro, cosas que no tienen nada que ver desde la perspectiva histórica, pero me recuerda a eso, la valentía de algunos, de llegar e ir, de que si dijo o no dijo, de qué parte está. Entonces, al final la historia, y nosotros por eso lo analizamos contigo, se va uniendo de manera inimaginable. No, por eso, y la Revolución Francesa también tiene símiles al estallido social, porque también la Revolución Francesa, primero hay una conciencia social, al menos en las zonas urbanas, que hay una indignación ante una monarquía, ante como un antiguo régimen. También la Revolución Francesa parte por un proceso constitucional, por una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución en un país que no tenía. Después esa constitución
se redacta, se implementa, a diferencia de lo que pasó acá, pero finalmente esa constitución se implementa, pero la revolución se va radicalizando, porque a los reyes les cortan la cabeza como 4 años después del inicio de la Revolución Francesa. Después eso va a derivar en Napoleón y finalmente que se restaure la monarquía en 1815. Entonces vuelve como a igual, todas estas etapas son marcadas, no sé, ahí tú me puedes decir, a lo mejor son casos particulares, pero son marcadas por frases desafortunadas. Porque sí. María Antonieta, obvio que es como del torta, del claro, pastel. Y los ministros de Piñera también hicieron un montón de frases muy desafortunadas. Sí, como, yo paso a comprar flores antes de la Los consultorios hacía vía social, que la gente se levantara más temprano, que la inflación, las flores habían mostrado índices negativos y que compraran flores. También había una desconexión brutal de la clase política, y eso también pasó con los reyes, porque finalmente el dilema que ocurre entre la Revolución Francesa cuando inicia y cuando le cortan la cabeza a los reyes, como que los reyes no entienden que ya no tienen ese poder absoluto y que lo tienen que compartir. Y finalmente lo que pasa es que la primera constitución que se arroja luego de la Revolución Francesa, el rey tenía poder, pero podía vetar. Pero al final el rey vetó todo y no entendió que ya no era este poder divino y lo tenía que compartir, y ante esa incapacidad de tener que compartir, les cortar la cabeza. Claro, compartir era el ideal y sin por lo menos comprender. Pero nunca se logró hacer esa sinapsis, ¿no? Que bueno, eso permanece, más allá del estallido social y que el péndulo se va moviendo, quizá al otro extremo, no lo sabemos todavía, pero para algunos sí, lentamente, pero para algunos sí. Claro. El tema de las pensiones que hemos visto todos estos meses. Claro, no ha pasado nada, claro, ya lo vimos, han pasado 5 años, está todo mucho peor, pero todavía hay una élite, sobre todo política, que tiene sueldos muy altos, y eso es lo que pasa. Finalmente las élites no entienden lo que aqueja a la mayoría de la población, y eso es una cosa que pasa siempre, pero particularmente pasa ahora. Sí. Entonces nos vamos a Corea entonces nos vamos a Corea del Sur. Del Sur específicamente. Corea del Sur, que hace más o menos un mes el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en Corea y en los países asiáticos en general, primero va el apellido y después va el nombre. ¿Verdad? Porque se considera que el apellido, que el clan es más importante que el individuo. Claro. Entonces por eso se dice presidente Yoon. Declaró la ley marcial, y la ley marcial no es como el estado de emergencia que se declaró en Chile para el estallido, por ejemplo. La ley marcial implica que se cierra el Congreso, que se censura la prensa, que los militares se despliegan en las calles. Entonces prácticamente es como declarar un estado de guerra. Y el presidente declara este estado prácticamente de guerra porque asegura que la oposición, que todavía hasta el momento controla la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, estaba aliada con los norcoreanos. Claro. O sea, se pega una voladita más o menos. Y ahí hay una indignación generalizada de la población, porque primero salieron a las calles, porque primero en Corea del Sur hubo dictadura más o menos del año 60 al año 80, ahí la ley marcial era usualmente declarada, entonces hubo como una conexión con este pasado autoritario que tuvo Corea del Sur, y por otra parte el Parlamento tenía la capacidad de anular la ley del estado de emergencia, y el presidente no tenía el control de las cámaras, entonces fue algo muy bruto. Es muy similar a lo que ocurrió en Perú con Pedro Castillo. Pero fue onda... ¿Cómo eso? Que se despertó un día y dijo, ya, chao. El ministro, claro, porque lo que pasa, este presidente, como suele pasar en estos casos, estaba bajando su popularidad, tampoco tenía quórum en la Asamblea Nacional. Sí, igual ahí. Entonces el ministro de Defensa le dijo, oye, declara esto y la gente te va a acompañar, pero la gente fue como, ¿qué onda? ¿Cómo declara estado de guerra usando esta analogía o esta frase que la oposición está ligada con Corea del Norte, que no tenían pies ni cabeza? Entonces ahí la gente salió inmediatamente a las calles a protestar. La Asamblea Nacional, que es unicameral, inmediatamente dijo, nosotros no aprobamos esto. Entonces el presidente a las 6 horas se tuvo que echar para atrás. Porque fue lo mismo que pasó con Pedro Castillo, que Pedro Castillo también un día dio una cadena nacional y dijo, voy a cerrar el Congreso y me voy a convertir en dictador por un año. Y nosotros lo estábamos viendo en el momento y decíamos, ¿qué le pasa? Es muy similar Pero igual caso. Perú, como, bueno, quizás porque estamos más cerca, claro, y nos enteramos más de las noticias, pero como que uno está ya curado de espanto con Perú, no, por pasa eso. Cada cosa. Y claro, y en ese análisis también Corea del Sur quizás podría sorprender más, pero Corea del Sur igual no creas, también hay varios presidentes que han terminado en la cárcel,
la presidenta, la Park Geun-hye, que era hija de este dictador que hubo en los 70, es como si Lucía Pinochet hubiese sido presidenta, también la destituyeron por corrupción. El presidente Samsung también se fue preso por corrupción, pero de igual forma, claro, si bien tiene una historia turbulenta, en Perú ya era como la cuarta destitución y sabía cómo chacreaba más la cosa. No es menor, aquí no tuvimos un legado familiar de Augusto Pinochet. No, nunca. En estos otros países. Sí, no, aquí absolutamente nada, nunca. Nada, quizás un sobrino intentó de ser concejal, un nieto. Claro, pero no directamente. Pero no presidenta, no diputada, no tuvo un cargo alto a nivel de representación popular como sí ocurre en Corea del Sur. Entonces, claro, similar la situación de Pedro Castillo y este presidente, que muy se levantó en la mañana y dijo: vamos a declarar ley marcial, vamos a cerrar el Congreso, vamos a cerrar y vamos a coartar la libertad de la prensa. Entonces, y ahora después se arrepiente, ¿cierto? Más que se arrepiente, el Parlamento la anula, porque el Parlamento con una mitad de quórum podía inhabilitarla y en el fondo él no tenía los votos para sostenerla. Entonces ya era una cosa totalmente sin pies ni cabeza. La gente seguía protestando y recuerdo que nadie sabía dónde estaba el presidente. Claro, y la gente se indignó por eso al final, porque conectó con estos años de dictadura, con estos años de autoritarismo, y Corea del Sur desde 1987 ha tenido elecciones democráticas, han habido transferencia del poder pacífica, hay libertad de la prensa. Entonces la gente se indignó más por eso, como por qué este sujeto está diciendo esto, si en el fondo no se justifica. No. Entonces ahí en Corea del Sur entra esta crisis política, porque acto seguido el ministro de Defensa renuncia, creo que se había intentado suicidar incluso, porque el ministro de Defensa fue el que le dio esta brillante idea al presidente, como declara la ley marcial. Esto pasó en las últimas semanas del año, ¿no? Claro, esto pasó como a principios de diciembre, o sea, esto lleva más o menos un mes. Claro, pasó ahí y después empezó a decantar. Claro, empezó a decantar, claro, el paso siguiente fue que el presidente de Corea del Sur fue destituido. Para destituirlo se necesitaba un quórum de 2/3, entonces inicialmente la votación no pasó, pero finalmente a la segunda lo lograron destituir. Y asumió ahí como un ministro, ¿no? Claro, asume un cercano, pero ese cercano también lo destituyeron. Entonces ahora el primer ministro es presidente. Interino, por supuesto, porque la destitución, si bien la vota la Asamblea Nacional, que es el Parlamento unicameral, el Tribunal Constitucional tiene que ratificar esto. Entonces el Tribunal Constitucional todavía está todavía no ha emitido el fallo que confirma si acepta la destitución o no del presidente. Y la última noticia sobre este drama político es que el presidente está en la casa presidencial, que es la Casa Azul, una casa bastante cómoda ahí en Seúl, bastante amplia. Y ¿la conociste por fuera? No, yo fui a Corea del Norte, fui a Corea del Sur. Eso me encantaría, me encantaría conocer Seúl. Y lo que pasa es que este presidente lo intentan arrestar, pero la seguridad presidencial lo impide, porque dijeron que supuestamente la autoridad que lo mandó a meter preso no tenía las competencias para hacerlo. Entonces esa es la situación actual, más o menos, que el presidente está esperando la confirmación del Tribunal Constitucional para ser destituido o no, y el intento que se hizo de arrestarlo ha fallado. Entonces ahí está el drama, todavía no. Las protestas permanecen, estoy leyendo aquí. Las protestas permanecen. Y en temperaturas bajo cero. Sí, pues pleno invierno, es bien frío el clima en la península coreana en invierno. También los seguidores de este sujeto, porque interesantemente el presidente destituido se hizo una gran fama porque era como un símil al fiscal nacional y tuvo mucho que ver en meter preso a personas de alto cargo por corrupción. Entonces, en base a esta imagen como de hombre limpio y justiciero, se postula a la presidencia, pero finalmente su mujer se metió en cosas corruptas. Siempre hay una mujer fea. Perdió siempre hay parejas siempre hay parejas. Pero ahora vemos una hermana ahí con Milei. Siempre, la familia siempre jode todo al final. La familia siempre termina en estos casos los vínculos, de poder. Digamos. Los vínculos, para no caer no por un tema de género. No, pero claro, siempre hay un familiar, digamos, más en abstracto, pero claro, obviamente por probabilidad es más probable que un líder político sea hombre. Claro, que
Bachelet es su hijo, le jodió el gobierno, por ejemplo. No, es que yo lo pensaba por Lucía Iriar. No, Lucía Iriar también siempre, por eso. Siempre los hijos cría cuervo y te sacarán los ojos. Por el doña Lucía de la Alejandra Matos, que Lucía. Claro, como que siento que postula esto de esta mujer, como si la gran mujer detrás de un hombre, pero sí, y que ella era la impulsora y de... Exacto, el motor de su ambición y claro, y también de que ella... Una guía al final, positiva o negativa, digamos. Claro, una guía y ella también replica eso con SEMA Chile, también tiene una estructura. Sí, pero digo, Milei, ponte tú ahora también, depende de la perspectiva que lo quieras ver. Es más evidente, pero porque Lucía Iriarte era solo primera dama, pero porque aquí Milei es su hermana, es mucho más evidente que su hermana tiene un rol muy importante. Bueno, Cristina Kirchner. También su marido, su hijo, también, no por eso. Siempre la familia, y en este caso no fue. Entonces, al final, estos escándalos de corrupción relacionados a su mujer y que también más no Melania. Claro, más no Melania. Y al no tener el control de la Cámara Baja, pasa lo que pasó en Perú también, que Castillo no tenía mayoría legislativa, entonces trata de disolver el Congreso a la fuerza, el dictador, y hasta Castillo terminó a las 2 horas en la comisaría. Hasta yo creo que Perú fue como más tajante en eso. Qué locura. Porque Corea del Sur todavía el presidente lo han intentado de arrestar y no ha sido así. Y también a Dina Boluarte no quería asumir, ¿te acuerdas? Claro, porque era la segunda vicepresidenta, pero ahora está fascinada. Ahora está fascinada, viajando a todos lados, tuvo la cumbre APEC, ahora está chocha ahí. Yo digo Rolex, pero los Rolex venían de antes. Claro. Fue cuestionada por eso. Pero ahora está feliz. No quería, pero como todos los que tienen que asumir el poder en circunstancias inesperadas, que primero le hacen el quite, pero cuando llegan le gustan y lo dan todo. Pues Dina Boluarte no es la excepción a la regla. No quieren dejarlo, y peor aún cuando no es una dictadura y permanece, se repostulan. Entonces, exacto. Prepárense, porque eso pasa. Prepárense. Y también otro también noticia política de la semana es la renuncia del primer ministro de Canadá. Justin Trudeau. Así es. Que Canadá también ha estado en las noticias porque Trump le ha dado que quiere anexionar Canadá y convertirla en el Estado 52 de Estados Unidos. Le ha dado y que le quiere poner no sé cuántos aranceles. Entonces, incluso Trudeau tuvo que ir a Mar-a-Lago, que es este palacio que tiene Trump en Florida. Donde le encontraron los documentos. Donde lo intentaron de matar una vez resultando intento de asesinato. También. Ahí tiene cancha de golf, que él le gusta jugar mucho golf, hace sus fiestas ahí, una casa bien impresionante. Sí, todo el mundo la ha visto porque ahora con los drones. Claro, es como la Casa Blanca del Sur, le dice, porque él también, como tiene esa casa tan grande, suele ir ahí también por el clima, también, como muchos jubilados también. Bueno, él no está jubilado, pero tiene edad. No, pero es típico de los gringos, que siempre se van para allá. Sobre todo Florida. Florida es como el lugar para jubilarse, porque púdrete de frío por Nueva York, Boston. George está jubilado en Miami, bueno. George Wilson se fue para allá. El que puede nomás. El que no mira de lejos. De su casa de Florida y vivió toda la vida en Nueva York y de repente como que se quedó. Y claro, se jubiló y listo. Es un clásico de los gringos. Entonces Trudeau, primer ministro desde el 2015, o sea, casi una década en el poder. También carismático, muy guapo, muy atractivo, también conecta con el electorado joven en una plataforma también de feminismo, de huella de carbono, toda. Amigo del presidente Boric. Se tomaron su chelita. ¿Verdad que se tomaron su chelita? ¿Cuándo fue? Su chelita, pero la belleza con el tiempo se marchita y lo que fue guapo en algún momento ya no es atractivo 10 años después, y Trudeau no es la excepción. Y Barriga también, ¿viste? Si el tiempo pasa. Cati Barriga, por eso, el tiempo pasa y lo que alguna vez era atractivo después se desprecia. Pero en política eso, depende quizás desde la perspectiva que lo veamos, pero en política eso puede ser bueno o malo, porque la belleza muchas veces, no siempre está vinculada con la juventud, y en este país ya sabemos que no. No, por eso. No muy bien tomado. Por supuesto, pero igual, 10 años es bastante, igual es un tiempo de desgaste para cualquier gobierno estar 10 años en el poder. Y principalmente Trudeau renuncia porque su partido, el Partido Liberal, se había desplomado en las encuestas. Canadá va a tener elecciones este año, supuestamente en noviembre, pero probablemente se adelanten porque como Canadá es un sistema parlamentario, el periodo no es fijo, se puede disolver la Cámara antes y llamar a elecciones anticipadas. Entonces, principalmente, las encuestas muestran que el partido de Trudeau va a ser arrasado por la oposición conservadora, que a su vez tiene un líder muy carismático también, Pierre Poilievre se llama.
Entonces también está con un discurso más de la onda conservadora, quizás no por decir trampista, claro, pero también es bien canchero y tiene un carisma muy bueno también. Entonces el partido de oposición está generando una opción atractiva para las próximas elecciones. Entonces, ante estas expectativas que Trudeau iba a ser arrasado en las próximas elecciones, sus propios diputados ya estaban presionando a que dejase el cargo. Por otra parte, una ministra colaboradora muy cercana a él también renunció, entonces ya la cosa se le estaba cocinando. Claro. Se está desmoronando muy rápidamente. Entonces, porque si habían elecciones este año, él iba a ser candidato. Claro. Entonces, con él a la cabeza, claramente la cosa no iba a ir bien, porque ya las encuestas están anticipando un batacazo bien duro a Trudeau. Entonces, en base a esto, Trudeau renuncia como primer ministro, se va a mantener en el cargo hasta que el partido designe. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque recordemos que en los sistemas parlamentarios el primer ministro es el líder del partido. Sí. Entonces, por ejemplo, si Chile fuese un sistema parlamentario, bueno, ahora está la joda en el Parlamento porque hay miles de partidos, pero imagínate, no sé, pues imagínate la UDI fuese el partido más votado. Uh-huh. Entonces ahí el líder de la UDI, que en este caso Guillermo Ramírez, sería nombrado primer ministro. Y Guillermo Ramírez tendría que convocar a otros partidos para lograr una mayoría. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que dijo Trudeau es: voy a renunciar al partido, por ende renuncia al primer ministro, y el partido mismo tiene que designar un sucesor. Claro. Entonces el partido va a designar un sucesor, y este sucesor básicamente va a estar algunos meses hasta que haya nuevas elecciones, y él va a liderar el partido para las elecciones. Por eso está a la espera. Pero igual ya se sabe un poquito más, claro, lo que va a pasar. Dos temas relevantes: Corea del Sur, Justin Trudeau en Canadá, y también una seguidilla de temas que vamos a estar abordando aquí en esta columna este año también contigo, Feña. Te pasaste, muchas gracias por actualizarnos. A ti, pues un placer estar acá como siempre. Desde la historia siempre, pero también actualizándonos, obviamente. Viene Metrópolis Central, cuídense, que tengan un bonito día martes, lo que queda de él. Que estén bien, chau, chau.